título del tema en este memorial se titula así, hermano, interesante, dice, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás en el principio? Una linda pregunta para meditar un poco, así como dice discernir. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás en el principio? Vamos a leer, hermano, Job. De ahí empieza toda la historia. Job, ¿verdad? Capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Verdad? Puntualmente nomás vamos a leer el versículo 7 para no alargar demasiado. Job, capítulo 1, versículos 6 y 7. El 7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Una pregunta que Jehová le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Fíjense nomás, hermano, acá cuando responde Satanás a Jehová, dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Interesante respuesta de Satanás, porque realmente él era el dueño de la tierra, hermano. En ese entonces era el dueño. Además, estaba contaminando el pecado a la humanidad, pero vamos a hacer un pequeño análisis referente a este tema. Entonces, el primer ítem vamos a hacer, ¿por qué Dios permitió que Satanás tocase a Job? Tenemos lo siguiente, hermano. En Job 1, versículo 8, dice así, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Acá, por ejemplo, es interesante notar, hermano, de que había una conversación entre Dios y Satanás, ¿verdad? Pero acá en la tierra, Job no sabía nada. Él no sabía qué es lo que estaba pasando en cuanto a esa conversación. Pero fíjese nomás cómo Dios alaba, puntualiza, da una observación, ¿verdad? De que Job, que no hay nadie en la tierra como Job. Entonces, hermano, el título es de este primer ítem, ¿por qué Dios permitió que Satanás tocara a Job? La respuesta, ¿tú sabes dónde, hermano? En Deuteronomio 30:15. La respuesta está en Deuteronomio 30:15. Anoten y sigan después ustedes, hermano. Dice, en el versículo 15, dice, yo he puesto delante de ti, dice a su pueblo de Israel, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, enlazando Job 1:8, que Jehová puntualiza, alaba prácticamente a Job, y en Deuteronomio 30:15, el Dios pone a su pueblo de Israel dos caminos, uno el bien y otro el mal. Entonces, enlazando estos dos versículos, encontramos, hermanos, de que en ningún momento Dios obliga, a que se le acepte a Él, a que se le siga a Él. No, hermano. Él da, es el que se llama el libre albedrío, ¿no? Cada uno elige el camino que quiera tomar, hermano. Entonces, el primer ítem, entonces, tenemos por qué Dios permitió a Satanás que tocase a Job. El segundo ítem. Acá entramos en la respuesta del título de este tema. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás en el principio? Esta pregunta, hermano. Seguramente muchos no se dieron, no se hicieron esas preguntas porque es un tema muy original. ¿Por qué Dios en el principio, si sabía bien Dios, porque Él es inocente y tiene omnisciencia, ¿verdad? El que sabe todas las cosas, presente y futuro, ¿por qué Él ya no destruyó en el principio a Satanás? Interesante es la pregunta que vamos a contestar ítem por ítem, hermano, para poder discernir, como dice el hermano Miguel. Ítem A. Porque Dios planificó una salvación tan grande que debía ser ejecutada, imputada por el Señor Jesús antes de la fundación del mundo, hermano. Eso está en 1 Pedro 1, versículo 20. Usted lea en su casa, hermano. Dios planificó una salvación tan grande antes de la fundación del mundo
Eso está en 1 Corintios 1:20. Pero siempre la pregunta es, ¿por qué ya Dios no destruyó a Satanás en el principio, hermano? Ya tenía que haber destruido ya. Vamos a seguir con el otro ítem. En esa planificación, ¿verdad? Estaba la imputación, o sea, entre paréntesis, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en 1 versículo 24. Ustedes saben, hermanos, de que solamente las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es que se compone la Trinidad, planificó una salvación tan grande, cosa que Satanás no sabía. ¿Se dan cuenta, hermano? Solamente las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, de los cuales de esa planificación, Dios Padre es el que planificó una salvación tan grande. Segundo, el Dios Hijo tenía que imputar, debía morir derramando su sangre por nosotros. Y el tercer ítem, el Dios Espíritu Santo tenía que realmente dar el sello de salvación, hermano. Esto está, hermano, en Hebreos, perdón. Ese está en, a ver un poco, 1 Corintios 2, capítulo 8. Eso está en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 8, hermano. Vamos a ir analizando. En esa planificación del Dios Padre, ¿verdad? La imputación de Jesús y el sello del Espíritu Santo. Antes de todo eso que acontezca, hermano, antes que todo eso acontezca, la humanidad estaba en servidumbre. La humanidad estaba en servidumbre a favor de Satanás, hermano. Por eso que la respuesta de Satanás era correcta de rodear la tierra, porque él era el dueño. ¿Entiende, hermano? Y el pecado inundó a la humanidad de tal modo de que el pecado estaba en servidumbre, ponía en servidumbre a la humanidad. Eso está en Hebreos 2:15. En su casa lean, hermano, para que no sea muy largo. Además, hermano, de que la humanidad estaba en servidumbre en el pecado a favor de Satanás, aún así con todo eso aclara en Romanos 5, versículo 8, que Dios tanto nos amó y que dio a su único hijo, hermano, por cuanto dice en Romanos 5, 8, hermano, de que demostrando su amor, que aún nosotros siendo pecadores, fíjense, hermano, aún nosotros siendo pecadores, estábamos en servidumbre en el pecado a favor de Satanás. Con todo eso, Dios envió a su único hijo a morir por nosotros, hermano. Y en Romanos 5:8 aclara, aún siendo pecadores, el tal amor de Dios hacia su creación, hacia su humanidad, hermano. Para que en este tiempo, hermano, podamos discernir, como dice el hermano Miguel, ¿verdad? Entender, valorar todo el peso de sacrificio que Jesús pasó para nuestra salvación, hermano. Todo el peso de sacrificio que pasó el Señor Jesús por nosotros, hermano. Así como dice el hermano Miguel en 1 Corintios 11, 29. 1 Corintios 11, discernir, entender, valorar el peso del sacrificio de nuestro Señor Jesús a favor nuestro, a favor de la humanidad. Vamos a ir contestando, hermanos, ¿por qué ya Dios no destruyó a Satanás en el principio? Estamos haciendo pequeños ítems. Ahora ahora vamos a venir la respuesta en el pensamiento. En 1 Corintios 2, versículo 7, en esa planificación, hermano, en esa planificación solamente sabían las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No sabía Satanás. Y leyendo un poco en 1 Corintios 2, 7, dice que en esa planificación el Dios Padre hizo para nuestra gloria. ¿Saben qué significa para nuestra gloria, hermano? Significa para nuestra victoria, hermano. Y esa victoria fue consumado en San Juan en 19:30, donde Jesús dice consumado es. Y esa victoria es a favor nuestro, en beneficio nuestro,
Por eso, hermano, Dios no destruyó a Satanás en el principio para que nosotros nos gocemos hoy, este domingo, y todos los domingos y todos los días de nuestra vida, ese gozo incalculable, hermano, de ese amor inmerecido, para que nosotros podamos entender y valorar todo lo que hizo el Señor Jesús, ese amor inmerecido realmente, hermano. Y por eso es que en este memorial, por eso que en 1 Corintios 11, versículo 23, dice, haced todo esto en memoria de mí. ¿Saben por qué dice el Señor, haced todo esto? Para que en este momento domingo valoremos, discernamos, entendamos realmente el amor inmenso del Dios Padre que dio a su único Hijo para que Él pueda morir por nosotros, hermanos. Por eso Dios no destruyó en el principio a Satanás para que nosotros no seamos un robot. ¿Sabe qué significa un robot, hermano? Que teclea y se mueve, teclea y no se mueve, hermano, sino para que nosotros tomemos la decisión de buscarle solamente al Señor y no el camino del mundo. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Amén.